Karim y el doctor Toño, que son los que nos acompañan aquí a la mesa, por favor, rapidito ya para darnos. Bueno, antes de comenzar, no sé si alguien de los asistentes tenga alguna pregunta así muy dirigida. ¿Nadie hasta ahorita? Bueno, a mí me gustaría empezar a preguntarle a los miembros. Micrófono por ahí tenemos. Me gustaría comenzar preguntándoles a cada uno de ustedes ¿cuándo empezar a usar, sobre todo en este caso, lubricantes sin preservadores? ¿En qué pacientes ustedes están cambiando de manera definitiva a medicamentos en general o lubricantes sin preservadores? ¿Y en quiénes sí pueden darse, por ejemplo, este lujo todavía de darles la gran mayoría de los lubricantes que tenemos aquí, que el doctor Peniche nos pasó por ahí, que son, pues yo les diría que el 90% de los lubricantes? Karim. Entonces tratamos de que utilice las lágrimas sin conservadores, entiéndase posoperado de trasplante, de refractiva o pacientes con ojo seco crónico por atrofia de disfunción, con algún proceso cicatricial. En esos pacientes tratamos de que siempre sea sin conservador, porque como quiera les tienes que dar otros medicamentos que sí traen conservador, entonces al menos eso. Y en el típico paciente que viene por primera vez, que tiene un ojo seco muy leve, yo creo que si estamos recomendando una frecuencia arriba de 4 o 5 veces, sería el momento para decir, ¿sabes qué? Si puedes comprar, mejor compra unos sin conservadores. Más o menos es la tendencia. Y si el paciente no tiene muchos síntomas o no ves muchos signos de inflamación en la superficie ocular, entonces sí puedes a lo mejor empezar con un medicamento a baja frecuencia y que tenga conservador. Pudiera ser una forma de separar. Doctor Peniche. Fíjate que hay algunos lubricantes en el mercado que no se trata de marcas, etcétera, pero ya no los uso. Te soy honesto, ya no los uso, sobre todo aquellos que tienen excesivo borato, sorbitol, etcétera, y que acaba de salir hace como 6 meses. Fue bastante complicado, la mayoría llegaron, me arde, para afuera. Y otro, un frascononón, por ahí una goma. Honestamente lo utilicé 4 días en 9 diferentes pacientes. No hubo uno que me dijera no me arde, o sea, todos me ardían. Entonces, ante esa situación coincido, si es una paciente que con el rímel, se tocó, mira, lo que le des en 72 horas va a estar bien. Pero si vas a necesitar más frecuencia y evitar un proceso tóxico, yo ya estoy con lubricantes libres de conservadores, honestamente. Toño. Igual, para mí ya el concepto, ya la lubricación del paciente, todo el tiempo, el paciente moderno que tiene sus problemas de desvelos, uso de computadoras, trabajo ya más extenuante o más cansado, ya para mí ha sido el libre de conservador. Como ya lo habían comentado y es muy repetible, ¿verdad? Es un paciente que va a requerir cierta dosificación durante el día, es un paciente que se desvela, por ejemplo. Ya son pacientes que ya requieren disminuir tóxicos. De por sí ya pueden ser sensibles a una fórmula, es mejor ya evitarla si es posible. Manuel, ¿algo más? Bueno, yo creo que pacientes con alergia, por decir, son los que me parecen muy buenos pacientes para medicamentos libres de conservadores. Pacientes con tratamientos para glaucoma también son pacientes que van a requerir un tratamiento libre de conservadores, y más lo que mencionaron antes. Y si el paciente tiene que usar una gota o cualquier gota, en total se pone más de una gota cada 3 horas, se lo pone más frecuente, sea del medicamento que sea,
pues trato de que sea libre de conservadores el lubricante, y si tengo opciones, por decir esteroides libres de conservadores o algún otro medicamento que el paciente requiera, será mejor libre de conservadores. Exacto. Más bien, entonces aquí sería la pregunta, ¿por qué seguir usando lubricantes con conservadores? Realmente tienes el 100% de los otros medicamentos que le vas a dar a tu paciente con conservador. Ya sabemos que todos los conservadores, los preservadores de lubricantes, todos de mayor o menor medida provocan grados de irritación, disminución de la viabilidad celular, ya lo decía el doctor Peniche. Hay que tener mucho cuidado con los lubricantes. Finalmente hay muchos que se venden como que no tienen conservador y tienen conservador, ¿no? Que se convierten en agua y en oxígeno al contacto con la luz, en contacto con los cationes de la superficie corneal. Aún así está demostrado que esos a las 72 horas después de estarlos aplicando provocan disminución en la viabilidad celular. Entonces, más bien la pregunta sería ¿por qué seguir utilizando medicamentos con conservadores? Mi siguiente pregunta es... Sí, doctor. Un comentario también. Hay medicamentos que vienen en unidosis que tienen conservadores, es decir, no porque lo vean en unidosis no tiene conservador. Estos normalmente tienen EDTA, pero no lo mencionan. Ahora, no sé si es una situación de marketing o de qué, no me enrolo mucho en ese tipo de cosas, pero supongo, como te lo ponen en unidosis, te venden la idea de que no tiene conservador, cuando en realidad sí lo tiene. Exactamente. Yo creo que sí hay razones para usar conservadores. ¿Cuándo hay que usar conservadores? Si el paciente no tiene una buena higiene, hay que tratar de usar medicamentos con conservadores, porque se ha visto que los libres de conservadores tienen una mayor tasa, sobre todo en los lubricantes, de contaminación que puede llegar hasta el 15 a 20% de los frascos utilizados. Entonces yo creo que en esos pacientes, de edad, adultos mayores que están en lugares como asilos o algo así, también está indicado usar medicamentos con conservadores, porque ahí también se ha visto que además de una alta tasa de contaminación, los medicamentos tienen mayor riesgo de tener infecciones por bacterias resistentes. Entonces no creo que todo se deba ir a los libres de conservadores, y también debe de haber pacientes que sea mejor usar conservadores. Ya le vas a poner cascabel al gato, que lo vas a contestar. Lo que pasa es que a pesar de eso, además de eso, la superficie ocular de cada paciente es distinta, porque tiene que ver con la microflora, el nivel de inflamación, y no necesariamente, como sabes, no a todos los pacientes un mismo medicamento va a ser perfecto para todos. No tenemos el medicamento ideal. Algunos de los que hay con conservadores pudieran tener algunos otros beneficios que nos venden, que nos dicen que si ayuda a la capa de lípidos, o que si tiene alguna otra cosa que haga que mejore el tiempo de ruptura lagrimal. Y eso, como decía el doctor Peniche, no tenemos una forma correcta de saber la efectividad del lubricante, y aunque así no lo venden, pues se queda en el aire sobre si realmente uno es superior sobre el otro. Lo que sí se sabe es que si no tiene conservador, definitivamente no va a ser tóxico a la superficie. De acuerdo. Muy bien. La siguiente pregunta sería, a ver, en un paciente que ustedes tienen con múltiples medicamentos, antibiótico, hipotensor, lubricante, que llega precisamente, como lo comentaba el doctor Fernando, con el ojo rojo, irritado, quejándose, y ustedes deciden cambiarle por un medicamento lubricante libre de conservador, ¿cuáles son los cambios que esperan ustedes ver y a cuánto tiempo en la superficie del ojo del paciente? ¿Qué esperan ver? ¿Qué van a buscar intencionalmente en esos pacientes? ¿O cómo saben si realmente es el medicamento, el cambio de medicamento, lo que está siendo eficiente en esos pacientes? Bien, cuando tenemos un paciente con múltiples tratamientos, ya sabiendo que, por ejemplo, los hipotensores causan un ojo seco, con una toxicidad de superficie, lo que uno tiene que evaluar primero que nada es cómo están las condiciones de los epitelios, tanto de córnea como de conjuntiva, en qué posición se encuentra, dividido en tercios y extremos, ver cómo se encuentra la keratitis puntata superficial. Otro valor es tiempo de ruptura lagrimal, ver también el patrón de la lágrima, cómo se está distribuyendo, si se distribuye en toda su superficie y si no tiene otros problemas mecánicos. Al mejorar o modificar los medicamentos, lo que yo espero es lo que comenté,
empezará a disminuir esa reacción de rompimiento celular o intercelular. Vaya, que se empiece a limpiar lo que la gente dice con tanta superficial de forma vulgar, que la lágrima vuelva a tomar un patrón más, como te digo, más regular, más ondulado, más distribuido, y el parpadeo y el enrojecimiento disminuyan, sean las condiciones ideales. Porque realmente y fácilmente, si tienes tantos hipotensores, pues le agregas el lubricante y nos vemos, ¿verdad? Le arde bueno es normal porque el hipotensor tiende a producir el ojo rojo, porque ahora son las primeras elecciones que nos dan, y bueno, hay que pelear y jugar con eso, porque también la presión hasta cierto punto va lastimando el nervio óptico y nos quedamos en visión. Ahí es un conflicto. Primero tienes que diagnosticar qué está generando el proceso tóxico. Como dice Toño, puede ser simplemente un proceso erosivo palpebral, pueden ser pestañas, puede ser un meibum tóxico. Entonces, primero identificas cuál es el proceso tóxico para empezar a atacarlo, pero la mayoría de los procesos tóxicos te generan problemas en conjuntiva. Entonces, yo utilizo mucho ácidos transdérmicos preparados en laboratorio para que ese meibum me pueda ayudar a quitar la toxicidad. Utilizo esteroides libres de conservadores, en este caso utilizo el fosfato de dexametasona libre de conservador al 0,5. Dentro de los diferentes esteroides, y esto es algo que ya hemos hablado de la farmacocinética de los esteroides, en el caso de la metilprednisolona penetra 669 nanogramos por decilitro cámara anterior. En el caso de loteprednol baja hasta 90 nanogramos por decilitro. En el caso del fosfato de dexametasona, 36 nanogramos por decilitro. Está comprobado por pruebas de ELISA y por interferometría en cámara anterior. Entonces, si voy a desintoxicar, voy a tratar de mandar algo que penetre poco a la cámara anterior. Entonces, en este caso utilizo el fosfato sódico libre de conservador 2-3 veces al día, que, insisto, dependiendo qué es lo que está provocando el efecto tóxico. La grasa transdérmica y un lubricante libre de conservador. Con esto trato de quitar un poco el efecto tóxico. Ahora, esto es una discusión que tenemos con el Colegio de Glaucoma, y esa es una pregunta que me hacen a cada rato, y ya se los dije: ¿por qué me la hacen si saben que ya me están poniendo nada más la trampa, ¿no? Me dice el doctor Félix Gil, ¿no? Pues persínate. Le digo, pues es que ustedes les mandan 4 sales y hay una sal en el mercado que tiene 4, y los europeos andaban maravillados de que teníamos 4 sales ahí, más el vehículo CBP, más el preservador, y dicen: oye, ¿no le pone el ojo rojo? ¿Cómo no? Claro que lo pone, y lo pone en 15 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un paciente que tiene un efecto tóxico, pero como bien dice el Toño, qué le vamos a hacer al nervio óptico? ¿Se lo vas a quitar? Pues es un toma y daca. Por eso, y es que cada vez que platicamos con diferentes farmacéuticas, yo no es que si apoyo o no apoyo una farmacéutica, no, yo apoyo lo que me dan a nivel de superficie ocular. Cada quien podrá hablar de su ramo, pero yo aplaudo cuando me dicen: ¿va a venir el Tavapros de X o va a venir la Tanapros libre de conservadores? Perfecto, ahora sí vamos a valorar si el peso molecular de ese fármaco y esa molécula es la que me está generando el proceso irritativo, o son los preservadores como tal. Eso no lo vamos a contestar dentro